tan atípica. Y gracias, Señor, porque tú actúas en los tiempos, en cualquier momento. Como dice el profeta Habacuc, aviva la obra en medio de los tiempos. Y oramos con esa expectativa esta mañana, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Estos días son únicos, y para ninguno de nosotros es secreto. Son únicos por el momento que estamos viviendo. Hay sentimientos, hay posturas diferentes en lo que estamos viviendo. Cada uno vive su experiencia de una manera diferente. Y empezamos con la idea de que vamos a, como con un poco de intriga, vamos a ver cómo nos va este tema del encierro. Y pasaron un par de semanas y como que en un poquito de triunfalismo dijimos, lo estamos logrando. Pero a medida que pasan los días, vemos que ya en las familias hay algunos que están amenazados por convivencia. Como dice una amiga, nos estamos poniendo carraspositos. Hay preocupación, hay miedos, hay preguntas. Y quizá lo que más domina este panorama es la incertidumbre. ¿Qué va a suceder? ¿En qué terminará todo esto? La verdad no lo sabemos. Nadie puede vaticinar, absolutamente nadie. ¿En qué acabará esto? No lo podemos saber. Hay como dos tendencias, ¿no? Una es una esperanza medio falsa. De esto saldremos, así como empezamos, terminamos, vamos a salir adelante, nadie tocará tu morada, ninguna plaga estará en tu casa, no habrá ningún problema. No estoy seguro que va a ser la mejor lectura. Pero hay otra lectura también fatalista, fatídica, desesperanzadora, donde como que llegó el fin del mundo y se acabó todo, y todo el mundo tiene que pagar esconderos, como que el mundo quedó sin control. Al inverso, yo creo que nosotros como cristianos tenemos que dar una mirada a esta situación como una situación muy única y que nos ayuda quizá, a mi entender, a revisar nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Creo que hay un llamado de Dios a la humanidad y particularmente creo a su pueblo para que sean días de revisión. Son días como el profeta Isaías lo dice en el capítulo 1 de su profecía. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Pensando en esto, hemos sido guiados a mirar la profecía que escribe Habacuc, más o menos unos 600 años antes de Cristo. Recomendamos la lectura en estos días y son 3 capítulos, 56 versículos. Tomar el tiempo para leerlos, que sea la palabra de Dios la que corra en este momento. Entonces, los que no lo han tenido la oportunidad de leerlo, pues muy bueno que lo hagamos juntos. Los que lo hicieron, pues vamos a repasarlo. Entonces, Habacuc en el capítulo 1 dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantarán. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por esto sale torcida la justicia. Versículo 5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios con minúscula. Versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne.
Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay, del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo habría de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores y despertarán los que te harán temblar y serán despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te ha llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? Contra ríos te airaste. ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos y te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz y lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza
Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Versículo 13 del capítulo 3. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y aquí empieza el canto final del profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca y en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Una lectura larga, un texto muy emotivo por parte del profeta. Y lo que plantea este texto, digamos, a diferencia de otras profecías, él no le escribe al pueblo, no exhorta al pueblo, él básicamente lo que hace es que invita a Dios a dialogar con él. Es una invitación y le propone a Dios diálogo, y la comunicación va y la comunicación viene con Dios. Entonces Habacuc empieza el diálogo, pero es un diálogo interesante porque empieza expresando una inquietud que tenía con respecto al propio pueblo de Israel, a su propio pueblo. En los versículos 2 al 4 encontramos que Israel está rodeado de una comunidad, de unas naciones paganas, idólatras, injustas, y ahora Habacuc le clama a Dios, dice, nosotros estamos iguales. Los que estamos iguales que nos rodean, no nos diferenciamos, y no entiendo, Señor, y él dice, ¿hasta cuándo, Señor, vas a responder a esto? ¿Hasta cuándo la violencia seguirá? ¿Hasta cuándo la maldad seguirá en mi pueblo? Porque aún la ley, los gobernantes se han debilitado, no hay justicia, y el justo asedia, y no hay nadie que le haga justicia. Entonces, el profeta lo que hace no es describir un lamento con respecto a otras naciones, sino describe su propio lamento con respecto a su propia nación. Y quizá ese es el clamor principal, y ahí se inicia el diálogo de Habacuc con Dios. Estamos mal nosotros como pueblo de Dios. Quizás el mismo, el lamento de Habacuc o el clamor de Habacuc es lo mismo que Juan 700 años después hacía en el libro de Apocalipsis de la iglesia contemporánea. También, y quizá lo que hoy podemos nosotros mirar, qué pasa con nuestras propias comunidades. Quizás es el llamado de Habacuc de decirle, Señor, ¿hasta cuándo la iglesia se va a ir pudriendo? ¿Hasta cuándo la iglesia se va a ir dañando en medio de los tiempos y en medio de quienes los rodean van a ser iguales? Eso mismo hacía Juan, y ahora hoy tenemos que dar una mirada. Quizá hoy podamos decir, la iglesia en muchas ocasiones hemos dejado el primer amor. O quizá hemos retenido doctrinas falsas, como la teología de la liberación, la teología de la prosperidad, el show de la confesión positiva, la sensibilidad social como piedra angular del Evangelio de Jesucristo. Quizá también veamos a la iglesia que peca y no nos atrevemos a decirle que está en pecado, por conveniencia muchas veces del liderazgo, porque la iglesia va a quedar desocupada. O vivamos en una realidad de iglesia que repetimos Maranata con mucha emoción, pero el corazón no está dispuesto a partir con Cristo. No estamos preparados. Quizá por eso la lectura del fin del mundo en una pandemia como la que estamos viviendo no entraría como entre los planes que nosotros consideraríamos parte de Dios. Consideraríamos como un fanatismo apocalíptico y cantaríamos al final, como dice la canción, nos volveremos a ver y todo seguirá siendo igual. Es cuestión de tiempo. O quizá como Habacuc, hoy podamos que decir que la iglesia, como la iglesia de la Odisea, nos apoyamos en las riquezas que tenemos, en los dones que Dios nos ha dado, en el conocimiento, en la sabiduría propia. Y el Señor queda a la puerta. Y es el mismo que dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo porque tú me sacaste de la puerta. Me sacaste a la puerta. Y con insistencia toca y toca para que le demos entrar. Entonces, este escrito de hace 600 años, de Habacuc, 600 años antes de Cristo,
nos ayuda a revisar nuestras vidas hoy. Solamente lo tenemos allá como una referencia histórica, no voy a revisar. Y la primera revisión que yo quiero proponer en esta mañana es, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Venid, dice el Señor, estemos a cuenta, como dice Isaías. Y en el diálogo, entonces, en ese diálogo preocupado de Habacuc, Dios le responde. Y Dios le responde, y aquí en realidad empieza la profecía. Y ustedes se dan cuenta, aquí empieza la profecía, porque él empieza diciéndola en el versículo 1, dice, la profecía que vio el profeta Habacuc, una profecía que ve. Y en el versículo 5 empieza con el verbo, mirad entre las naciones y ved. Ahora van a ver la profecía. ¿Y qué es la profecía en sí? Dice, yo lo que voy a hacer es que voy a traer un pueblo, una nación, que ustedes han escuchado de ella porque son una nación atroz, y habla de los caldeos, en el versículo 6 habla de los caldeos, que es una etnia de pueblo babilónico. Y mire que yo voy a traerlos para que usted, mi pueblo que no se ha arrepentido, empiece a arrepentirse. Levantaré a los caldeos y ellos van a hacer el trabajo que yo quiero que suceda con ustedes, van a oprimirles. Habacuc entonces se indigna y dice, no puede ser posible, como todos nos indignaríamos, no puede ser posible que un virus afecte nuestras vidas, a nosotros los cristianos que tenemos el poder de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios. Él es mi pastor, ¿cómo es posible que un virus insignificante sea capaz de atropellarme a mí de esa manera, de atropellar mi propia fe? Entonces Habacuc se indigna y dice, ¿cómo es posible que un pueblo, siendo que tú eres santo, cómo es posible que un pueblo que es más malo que nosotros venga a ser nuestro verdugo? Hoy diríamos lo mismo con respecto a esta pandemia. No es posible que se esté utilizando esto verdaderamente en contra de su pueblo o para disciplinar a su pueblo. Es un problema de salubridad, no es un problema de espiritualidad. No es un problema de relación con Dios, es un problema que se escapó, que los chinos lo hicieron o no lo hicieron, que se vino de un murciélago o no. Es una circunstancia de la vida. Y ahí está Dios, a través del profetismo, diciendo, nada de lo que sucede en el mundo se ha salido de mi control y todo lo utilizaré yo para traer el corazón de los seres humanos. ¿Cómo puede ser posible que Dios utilice este medio? Pues Dios lo está haciendo. Y entonces queda medio confundido el profeta Habacuc y rodando en el capítulo 2, dice que él se pone y hace una huelga contra Dios. Y le hace una huelga y le dice, Señor, yo me voy a parar aquí debajo y me voy a subir aquí en esta torre y me pongo aquí debajo de este dintel hasta que tú me respondas y me expliques qué es lo que está pasando. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a reconstruir? ¿Cómo vas a impedir que esto suceda? Entonces yo quiero que tú me expliques. Y entonces el Señor le responde en el versículo 2 del capítulo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere, el que leyere en ella. Y aunque la visión tardará, note que no había pasado, no había pasado todavía. Estaba anunciando lo que iba a pasar. Dice, aunque tardará un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tarde, espérale porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces, lo que Habacuc empieza a escuchar es que Dios sí va a cumplir su castigo contra el pueblo de Dios, contra su pueblo, pero a su vez también va a castigar a los caldeos. Y aquí en el capítulo vamos a encontrar un grueso de texto donde el Señor plantea 5 ay, solamente como una expresión del castigo hacia el pueblo caldeo y la destrucción de los caldeos. Por diferentes motivos lo va a castigar, la maldad de los caldeos, y no vamos a entrar en ese detalle aquí. Pero lo que sí me llama la atención es que en el versículo 4, si ustedes se dan cuenta, porque no miran en su Biblia el versículo 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquí encontramos un versículo que es el versículo que más se repite en la Biblia, junto con Génesis 2:22, el justo por la fe vivirá, utilizado Pablo en el libro de Romanos. Pero aquí no tiene que ver con la fe solamente, con una creencia en Dios. Tiene que ver con el que resiste creyendo en Dios. Dice, ustedes, mi pueblo, son llamados a resistir en la fe en medio de esta situación de crisis. Entonces, aquí encontramos como una forma de la traducción mejor sería el que resiste en la fe en medio de esta prueba vivirá. Y aquí me parece que hay un segundo dato de revisión por parte de Dios. El primer dato de revisión es cómo está mi relación con Él, pero aquí nos da otro dato, nos invita a revisar nuestra fe. ¿En quién hemos sido puesto nuestra fe? ¿Quién ha sido
el sustento de nuestra fe. El dinero, tengo en mi billetera desde hace 19 días 20,000 pesos y no puedo gastarlos, porque no me lo recibe nadie. Nadie me lo recibe y no voy a querer entregárselo. Entonces, el Señor estremece los cimientos de todo. Y en estos momentos le estás estremeciendo para decir, pero el que resiste en medio de esta prueba, vivirá. Entonces, el Señor nos invita en esta realidad a esperar en Él y a revisar nuestra propia fe. En esta dinámica, entonces, Dios utiliza esa pedagogía de la disciplina a través de un pueblo pagano. Y Habacuc concluye el capítulo 2 con una declaración determinante. Miren el capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19 dice, ay del que dice al palo. Está hablando de los dioses, de los cananeos, de los caldeos, perdón, al que dice al palo, despiértate. Y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Y versículo 20 dice, más Jehová está, permanece, ahí, habita, no declina en su santo monte. Calle delante de él toda la tierra, calle delante de la profecía toda la tierra. Calle y escuche, pueblo mío, la profecía. Y entonces, así, ahí está la tercera revisión que nos plantea el libro. Esta revisión es, ¿estamos dispuestos a escuchar a Dios? Este es un momento para, sinceramente, decir, ¿esto tiene que ver con Dios? ¿Tiene que ver con mi vida? ¿Esta situación que estoy viviendo? ¿O es una circunstancia solamente ajena a la realidad mía con Dios? Entonces, 3 revisiones que propongo. La primera revisión, una revisión que tiene que ver con mi relación con Dios. ¿Cómo está mi relación con Dios? La segunda revisión, ¿cómo está mi fe? ¿En quién he puesto mi fe? Mas el justo por la fe vivirá. Y la tercera revisión es, calle delante del otro de la tierra y escuche, aprenda a leer los tiempos, aprenda a interpretar qué hay delante de eso. Esa es una de las glorias del profetismo. Los profetas nunca, y el pueblo de Israel nunca vio una desconexión entre Dios y los eventos que estaban a su alrededor. Eran eventos muy importantes, eran eventos que indicaban y mostraban hacia Dios. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay eventos de orgías por parte de los caldeos, explotación, robo de tierras. Entonces no es un problema social ni gubernamental, es un problema de relación con Dios. Entonces igual, nuestra vida, todo lo que pasa a nuestro alrededor, esto que está pasando, es un tema de relación con Dios. Relación, fe y oído. Relación, fe y oído. Y llegamos al capítulo 3. Y ahí vamos a llegar, y ahí en el capítulo 3 vamos a dar un salto hacia el final y después regresaremos. El salto hacia el final tiene que ver con el cántico y encontramos en el cántico o parte de la oración que después se convirtió en un canto en realidad en su momento histórico y cantado hoy también por muchas personas. Y es un cántico hermoso. Que en medio de este caos, en medio del Señor, ¿por qué mi pueblo está así? Y el Señor responde, lo va a castigar los caldeos. Dice, pero no puede ser posible que lo haga. Se dice, si es posible, va a castigar a todo el mundo, a justos e injustos, a píos e impíos. Y ahí, pero yo voy al final a destruir a los impíos. Y entonces él hace un cántico que lo conocemos y que le anima allí, que está usted con su familia y con sus amigos y con quienes están a su alrededor, que lo lean juntos conmigo. Aunque la higuera no florezca, en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, en mis alturas me hace andar. Aquí hay algo muy extraño. Aquí algo pasó en el corazón del profeta. Algo sucedió porque venía de una situación de crisis. Y hoy mantiene la crisis porque dice aunque, y ustedes se dan cuenta, aunque es un enlace gramatical que se traduce como aun cuando, a pesar de que no suceda, si bien, aunque permanezca la tensión en mi vida, yo me gozaré en Dios. ¿Por qué esto? ¿Se volvió masoquista? ¿Está disfrutando del castigo de Dios? ¿Eso es lo que nos enseña la Biblia? Él no ve florecer a Israel. Él no ve, más bien está en la expectativa de que va a venir el castigo de Dios. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 16, la segunda parte dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y ahí empieza a cantar,
aunque el grano florezca. Él estaba pendiente de más castigo, pero aún así podría estar cantando al Señor. Entonces, ¿de dónde está la clave? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué Habacuc canta a Dios con fe? Y yo he llamado a este cántico de Habacuc como un cántico entre sollozos, un cántico llorando casi, diciéndole, Señor, hay algo que pasó conmigo y va a pasar cosas terribles. Señor, pero quiero cantarte que aunque la higuera no florezca, yo me gozaré en ti, en el Dios de mi salvación. ¿Quién hace mis pies como decir? ¿Qué pasó en la vida? ¿Qué pasó en la vida de Habacuc? ¿Qué sucedió en la vida de Habacuc? ¿Por qué es capaz de cantar en medio de la prueba? ¿Por qué hoy es una invitación a nosotros los cristianos a que revisemos la oración de Habacuc? Porque ese es, en fin y al cabo, lo importante o lo más relevante de esta profecía. Es qué sucede en el corazón de aquel que está siendo castigado para que pueda levantar un cántico de confianza en Dios, un cántico de fe en medio de sollozos. Y él ve, a mi entender, por la oración, devuélvanse al capítulo 3, devuélvanse al capítulo 3 de la oración que hace Habacuc. Me parece que él ve algunas cosas son las que le determinan la oración como termina siendo ese cántico. En primer lugar, el versículo 1 y 2 dice, vea, oh Jehová, versículo 2, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, había tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Me parece que él ve la palabra viva de Dios que hace, que la palabra es capaz de hacer. Quizá él recuerde el Génesis cuando dice que por una palabra fue hecho el mundo. Quizá más adelante el autor de Hebreos nos deja ver este dato cuando dice que la palabra es cortante como espada de filos, que entra y penetra. La palabra es poderosa, es una palabra que crea, es una palabra que transforma, es una palabra que sana. Entonces él encuentra esa verdad y descubre que la palabra de Dios está por encima de las circunstancias. Y entonces termina temiendo a Dios. Se alegra en que él puede cantarle a ese Dios en medio de sollozos. Aunque las circunstancias, lo que está diciendo, no sean las que espero, tu palabra me da fe y esperanza. Aviva la obra, aviva tu iglesia, aviva mi vida en medio de los tiempos, en medio de tanta maldad. Entonces, en estos días, creo que es un tiempo, serán días, si nosotros miramos la palabra de Dios como nuestro gran recurso, por la gran fuerza del Dios hacedor, vamos a encontrar que podemos cantar con Dios. Puede ser que, y de hecho hay otras palabras, hay la voz del lamento, hay la voz de la medicina, hay la voz de la economía, hay la voz de la sociedad que se queja, que está trastornada, pero aquí está la voz de Dios que permanece para siempre, la voz que es capaz de sostenernos a nosotros. Y en segundo lugar, en el versículo 3 y 4, ve algo más también. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y las tierras se dieron en su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido todo su poderío. ¿Qué es lo que ve en medio de la crisis Habacuc que le hace confiar y ahora cantar con fe entre sollozos? Ve la gloria y el poder de Dios. Solo una visión de la grandeza de Dios nos puede dar fe en estos momentos. ¿Qué Dios ves en medio de la crisis que estás viviendo? René dijo hace 15 días, dijo, a Dios no le ha quedado esto grande, no se le salió de sus manos. El profeta Isaías dice, en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor y sus faltas llenaban el templo. Y la grandeza de Dios y caí como muerto. Y bueno, el Apocalipsis dice, después de ver la visión de Dios, y caí como muerto. Es por la gloria y el poder de Dios que Habacuc canta, Él es el que me hace andar sobre mis alturas. Es al ver ese Dios todopoderoso. Hoy, la invitación es a ver la desgracia. Yo no sé, dije, me deja aquí encerrado. Ayer intenté salir y una de mis hijas, que es la fiscal, me cogió las orejas y me regañó y me amarró aquí a la casa. Entonces, es tiempo de ver que estamos sin definiciones claras acerca de nuestras vidas. Pero cuando miramos hacia arriba, cuando miramos hacia el Señor, cuando miramos al que está en las alturas, entonces somos capaces de caminar en esas alturas con Él. El Dios Todopoderoso. Es el Dios que habla con poder, es el Dios que tiene poder para transformar la vida. Pero luego, versículos 5 al 12, aquí es algo muy tremendo lo que ve Habacuc. Y si ustedes lo detallarán después, pero voy a resaltar algunos datos de esos versículos 5 al 12. Dice,
delante de su rostro iba mortandad. Versículo 6 dice, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos fueron humillados. Versículo 7, Cusán vio aflicción. Versículo 7, y Madián tembló. Versículo 8, te airaste, oh Jehová. Versículo 8, te airaste, fue tu ira en el mar. Versículo 9, hendiste la tierra con tus ríos. Versículo 10, te vieron y tuvieron temor los montes. Versículo 10, pasó inundación de muchas aguas. Versículo 11, el sol y la luna se pararon en su lugar. Versículo 12, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. ¿Qué es lo que ve entonces Habacuc en esto? Que le hace cantarle al final un cántico con lágrimas, pero un cántico de confianza en Dios. Ve la ira de Dios, el Dios santo que castiga la tierra, que castiga a su iglesia, que castiga a su pueblo, que destroza, que humilla. Así Dios exige de su pueblo obediencia, para que el que me obedezca viva, dice la palabra de Dios. Eso llama a la obediencia. Dios castigó a los caldeos, los destruyó, para que su pueblo se arrepintiera del mal camino. Déjeme interpretarlo de esa manera. Dios está dándonos en este momento una lección de humillación, de dolor, de impotencia, para que nosotros miramos la indignidad de Dios con un pueblo que ha mancillado su creación, que ha mancillado a los niños en el vientre de sus madres, que ha robado injustamente a los pobres, que se ha mofado de la autoridad, que ha maltratado al que es recto, que ha proclamado la homosexualidad como una oportunidad, que ha validado el robo de muchas maneras, los robos bancarios, de todas formas lo ha validado. Y Dios está diciendo, voy a castigar, porque tengo ira contra la tierra, porque soy un Dios santo. Por eso Habacuc le ha dicho, tú eres santo. Dice, ahí está mi santidad. Se refleja en la ira que tengo contra aquellos. Recuerdo la ira de Jesús allí con los mercaderes. Mi casa no puede ser casa de ladrones, no puede ser un nido de ladrones. Y creo que es un llamamiento a nuestras comunidades a que miremos a Dios que está airado contra nosotros. Así queramos sacar el Salmo 91, ni nada tocará tu morada, nos va a tocar la morada. Nos tocó nuestras propias vidas, nos ha humillado a nosotros. Nos ha dicho a nosotros, revisemos nuestras vidas, revisemos la relación con Él, revisemos nuestros oídos, revisemos la fe que tenemos. Entonces, esa es como otra cosa de las que ve. ¿Qué ve? Ve la palabra, el poderío de la palabra que es capaz de transformar y de crear, pero también ve la gloria y el poder de Dios. Sus faldas llenaban el templo, la grandeza del Señor, y también ve la ira que es expresada por la santidad de Dios. Pero al final, en el versículo 13 al 16, yo quiero leerlo porque aquí hay un dato muy bonito. Aquí me parece que hay un dato que es un dato mesiánico. Dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el simiente hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad cometieron para disiparme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Aquí vemos, aquí tuvo otra visión tremenda, Habacuc, que por lo cual es capaz de cantar en fe con sollozos, aunque la higuera no florezca. La cuarta visión, lo que él ve es al Salvador, el que socorre a la mortandad, el que acaba derrotando al enemigo, Cristo, el que nos salva de la muerte. A Él cantamos por fe, aunque no veamos su plenitud hoy todavía, aunque todavía no veamos la victoria de Él. Estamos persuadidos, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra la terminará. Estamos convencidos que al final Él se burlará de los enemigos. Estamos convencidos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de Jesucristo, el gran vencedor. Aquel que vendrá, como dice Apocalipsis, de una forma gráfica y tan hermosa, montado en un caballo blanco, con una banda que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que eso es lo que ve Habacuc, eso es lo que la iglesia tiene que ver hoy. Al Salvador, que es capaz de sacarlo. No es para que nos lamentemos de lo que está pasando, es para que miremos al Salvador y podamos cantar con Él. Cuatro visiones determinantes de la profecía
a través de las cuales o por medio de las cuales Él es capaz de cantarle. Aunque la higuera no florezca, aunque sé que viene más pestilencia, aunque posiblemente algunos de nosotros muramos en estos momentos, algunos se van a quebrar posiblemente, otros quizá van a sufrir la distancia de sus familias, otros quizá en otros lugares del mundo sufriendo por la vergüenza de ser el país más maltratado de todos los países. Aún la iglesia va a sufrir mucho más, estoy casi seguro, persuadido de esto. Quiere el Señor que yo me equivoque, pero creo que el Señor va a terminar lo que Él empezó. Aviva tu obra en medio de los tiempos, lo que tú te propusiste. No solamente que nos vaya bien, yo no creo que nos vaya mejor. Creo que el Señor seguirá hasta completar. Quizás el principio de dolores, quizás el principio de la revelación final de Dios, quizás el principio del Maranata. Es posible. No estoy diciendo que sea, pero es posible. Pero más que eso, sí es el llamado de Dios a su iglesia. A que tenga una visión de Dios diferente, una visión de la palabra de Dios, una visión del poder de Dios, una visión de la santidad de Dios, que toma ira contra la tierra, y una visión del Salvador. Ahí está. Creo que este libro es definitivamente el libro por excelencia para que nosotros revisemos nuestras vidas. Revisemos tres cosas: nuestra relación con Dios, revisemos nuestra fe en Dios y revisemos nuestro oído. Calle la tierra, porque el Señor habla. Y termino con el dato de más el justo por la fe vivirá. No es tiempo de derrotas, no es tiempo de triunfalismos, es tiempo de poner nuestra fe en el Señor. El que se revela en la profecía, el que se revela, el que nos deja ver en la profecía quién es Él. Pues que Dios nos ayude en estos días, que Dios nos dé una mano para entender y leer los tiempos y para entender y leer nuestras propias vidas y caminar con Él. Quiero orar y quiero orar también por las personas de nuestra comunidad que están sufriendo. Quiero pedirle al Señor que nos ayude a bendecirles, que nos ayude a ayudarles, a apoyarles en medio de las necesidades. Quiero agradecer por tantas personas que nos han apoyado para apoyar a otros económicamente y con mercados. Quiero agradecer por quienes a través de una notica en WhatsApp o de otras formas se preocupan por el que está sufriendo. Y queremos orar por aquellos que hoy están solos. Queremos saludarles a Martica Moreno, que está sufriendo de cáncer, a Lucía Willis, que está sufriendo, a Luz Victoria y su familia, que está sufriendo por la situación de salud de su mamá, a Mía, esta bebecita que está sufriendo, a su familia, a Abril, que está sufriendo también porque ahora se retrasó la prótesis y tienen que esperar porque no hay espacio para ellos en las clínicas, y sufriendo muchos económicamente, muchos socialmente. Nosotros estamos reunidos aquí como familia, gracias a Dios, me falta solamente a mis hijas, pero otros que están solos, quedaron fuera. Pienso en personas como Benji, que se quedó en Estados Unidos, otros que no han podido llegar a Colombia. Daniela iba a salir a un proyecto y se frustró en España. Y así muchas personas y muchas empresas que están corriendo el riesgo, casi que tienen la guillotina, y en un poco de tiempo posiblemente entren en una crisis casi que irreversible. Quiero orar por nosotros. Que Dios tenga misericordia y no solamente que nos sane la tierra, que nos sane nuestras vidas, sino que nos dé una visión, una profecía de Él. Que veamos la profecía de lo que Él quiere comunicarnos. Nos grita en este momento: venga y estemos a cuenta, pueblo mío. Señor, quiero agradecerte por esta lección del profeta Habacuc. Gracias porque tú nos enseñas, porque tú nos ayudas a enfrentar las limitaciones de nuestra naturaleza y de nuestra propia visión de la vida. Pero nos abre, Señor, espacio por tu palabra a la gloria del entendimiento de quién es nuestro Dios. Como la canción que repetimos cuando nos hemos visto juntos, porque yo sé en quién he creído. Quiera Dios que la comunidad del encuentro con Dios, quiera el Señor que la comunidad en el poblado, la comunidad en Llano Grande y otros amigos que nos están viendo, vamos a creer en ese Dios que es todopoderoso, el Dios que habla, el Dios que es capaz de controlar la historia, el Dios que es santo, 3 veces santo, el Dios que mete miedo con su ira, pero al final el Dios que salva a su pueblo. Dios mío, ayúdanos. Toca el corazón de aquellos que no te conocen en estos días. Hoy nos está viendo quizá personas que nunca se han reunido con nosotros. Y yo te pido, Señor, que ellos abran su corazón a Jesucristo,
que esto sea una lección de amor para ellos, una lección de un Dios que es todopoderoso. Toque el corazón de aquellos que están sufriendo por una enfermedad. Bendíceles, Señor, y dales paz, pero también, Señor, en aquellos que has propiciado la salud, Señor, bendíceles, ayúdales, anímales a buscarte a ti. En sus hogares haya también bendición para ellos. Padre, yo te pido por el pan de cada día, que haya pan en la mesa de nuestras familias, que haya paz en el corazón de aquellos que están sufriendo. El miedo, Señor, que se ha cambiado, como dijo el salmista, que cambies nuestro lamento en baile, Señor. Y que el baile sea no porque podamos ir a la calle, sino porque Dios ha entrado a nuestros hogares y se ha metido en nuestros corazones y se ha revelado como el Dios que Habacuc vio y por eso cantó. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vidas no haya fruto, en los vidas no haya fruto, yo me gozaré en Dios de mi salvación. Quizá podemos escucharla, es posible que podamos escuchar esta canción y terminamos cantándola allí en los hogares, musitando palabras de amor para Dios. No florezca, ni en las vides haya fruto, aunque el producto del olivo falte y no den mantenimiento las cosechas. Con todo yo me alegraré yo me alegraré en Jehová y me gozaré y me gozo ya en el Dios que me ha salvado y me gozaré y me gozo ya. Salvado, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque el producto del olivo falte y no den mantenimiento las cosechas. Con todo yo me alegraré en Jehová, me alegraré en Jehová y me gozaré y me gozo ya en el Dios que me ha salvado. Y me gozaré y me gozo ya en el Dios que me ha salvado. Con todo yo me alegraré y me gozaré. Espero que nos haya hablado, Señor. Nos alegraremos, nos gozamos contigo. Que en esta despedida, Señor,
se nos abre una puerta grande a la comunión contigo y a la revisión de nuestras vidas. Como regularmente hacemos, Señor, y con una expectativa de liberación total, juntos decimos a una voz, Maranata. Dios les bendiga.